¿Sabías que, según la OMS, cada día más de 1 millón de personas contraen una infección de transmisión sexual y son una de las principales causas de enfermedad aguda, infertilidad, discapacidad a largo plazo y muertes en el mundo? En Chile no estamos exentos de esta situación. Las impactantes y preocupantes cifras de aumento en el contagio del VIH en nuestro país han encendido las alarmas de la salud pública, no solo respecto a este tema, sino que al incremento de otras infecciones de transmisión sexual. En el último tiempo se ha evidenciado un alza de patologías como sífilis y gonorrea, enfermedades que podrían tener también un impacto en la fertilidad masculina. El Instituto de Salud Pública dio a conocer las cifras sobre nuevos casos de VIH detectados en el año 2018. Se trata de una nueva cifra récord. Entre enero y diciembre del año pasado se detectaron 6.948 casos nuevos, 1.130 más que en el año 2017. Así que les presentamos este video con la intención de que es mejor prevenir que lamentar. Infecciones de transmisión sexual en jóvenes chilenos. Integrantes Josefa Fernández y Naolita Mayo. Antes de profundizar, veamos, ¿qué son las infecciones de transmisión sexual? Las infecciones de transmisión sexual, o ITS, son infecciones que se transmiten a través del contacto sexual sin uso de método de barrera o uso inadecuado de este, entendiéndose por contacto sexual cualquier tipo de unión o contacto de mucosas entre personas de igual o diferente sexo. Estas infecciones son conocidas desde épocas muy remotas y han repercutido desde el inicio de la historia del ser humano de manera significativa en la vida individual y colectiva de la sociedad. Inicialmente eran conocidas como enfermedades venéreas, término que procede de Venus, diosa romana de la belleza, del amor y de la fecundidad, que en su versión griega es la diosa del amor llamada Afrodita. También se les llamó mucho tiempo enfermedades de transmisión sexual, pero desde hace algunos años se ha tendido a hablar de infecciones y no de enfermedades de transmisión sexual, por considerar que una persona infectada puede permanecer como portador asintomático, estado del cual muchas veces se desconoce y la persona puede continuar propagando la infección. Las más conocidas a lo largo de la historia han sido la sífilis y la gonorrea, enfermedades que desde la Edad Media han sido la causa de verdaderas epidemias que han afectado a grandes masas de la población mundial y hasta hace relativamente poco han generado elevadas tasas de mortalidad y morbilidad. En el caso de la sífilis, las personas que se trataban lo hacían mayormente con arsénico, el cual producía un daño irreparable en los nervios, o con mercurio, igual de dañino para el organismo que podían llevar en muchos casos a la muerte. La situación cambió drásticamente con Paul Ehrlich, un médico y bacteriólogo alemán que creó la primera cura efectiva para la sífilis. Ehrlich fue un gran aporte en la medicina. A sus 24 años ya había identificado una nueva clase de célula del cuerpo humano, los mastocitos, lo que provocó que en 1908, y antes de siquiera haber comenzado su trabajo con la sífilis, ganara el premio Nobel por sus contribuciones a la comprensión del sistema inmunológico. Ya unos años antes, en 1905, Fritz Chodin y Erich Hoffmann habían descubierto el agente causante de la sífilis, la bacteria Treponema pallidum. Ehrlich creía que era posible obtener un compuesto químico a partir del arsénico que pudiera curar específicamente la sífilis sin dañar al paciente. Así que sintetizó centenares de compuestos orgánicos del arsénico y los inyectó en ratones previamente infectados con la bacteria. Algunos de los 605 compuestos probados mostraron ciertos indicios prometedores, pero morían demasiados ratones en los experimentos. En 1910 fabricó y probó el compuesto número 606, la arsfenamina, que restablecía plenamente a los ratones infectados. Se comercializó bajo el nombre de Salvarsan y tuvo resultados extraordinarios, haciendo que la incidencia del sífilis en Alemania se redujera en un 70% entre 1919 y 1928. Además, lo que Ehrlich había descubierto no era solo una cura para la sífilis, también probó que existían los que él llamaba balas mágicas, es decir, preparados que actúan de forma específica contra algún patógeno en particular sin ocasionar daños en las células del huésped. La arfenamina fue la primera bala mágica y significó la introducción a la quimioterapia. Con el tiempo, se han ido descubriendo las más de 30 infecciones de transmisión sexual que existen. En el caso de Chile, de acuerdo con la División de la Prevención y Control de Enfermedades del MinSal, las ITS más comunes en el país son el condiloma acuminado, la sífilis, la gonorrea, el herpes, la clamidia y las infecciones vaginales.
En este video hablaremos de manera general acerca de la forma de contagio, síntomas, diagnóstico y tratamiento de ellas. Las características de estas ITS están relacionadas al agente causal, ya que pueden ser producidas por bacterias, parásitos o virus que ingresan al cuerpo y pasan las barreras del sistema inmune. ¿Ustedes saben qué es el sistema inmune? Aquí se los explicamos a modo general cómo funciona. El sistema inmune se podría decir que es un ejército poderoso que protege nuestro cuerpo de varios tipos de amenazas a las que estamos expuestos constantemente, para así mantener la organización estructural y funcional. Está constituido por células que tienen la capacidad para reconocer, neutralizar y eliminar los diversos patógenos que existen. El sistema inmunológico se puede dividir en dos partes, inmunidad innata e inmunidad adaptativa, y a su vez tiene tres líneas de defensa. La inmunidad innata está encargada de la fase inicial de la respuesta inmune, es la primera línea de defensa. Esta es la barrera física que se refiere a la piel o membranas mucosas en la nariz que bloquean el paso de patógenos al interior del cuerpo. Cuando se rompe la primera línea, por ejemplo, cuando hay heridas en la piel, está la segunda línea de defensa y rápidamente habrán células que producen inflamación. ¿Se acuerdan que Paul Ehrlich descubrió células del sistema inmune? Justamente son estas, los mastocitos, que producen inflamación en la zona de manera que sea una barrera física para evitar dispersión de infección y así se dilaten los vasos sanguíneos y lleguen macrófagos a fagocitar los patógenos, además para que pueda reparar el tejido dañado. La inmunidad adaptable es la tercera línea de defensa y específica. Las otras no lo eran, ya que no diferencian el tipo de amenaza y solo se preocupan de eliminarlas. Hay diferentes tipos de leucocitos para enfrentar las amenazas de distintas maneras. Los fagocitos activan la respuesta inmunológica enviando macrófagos y células dendríticas a la sangre. Estas, mientras circulan, consumen cualquier célula extraña que encuentran y llevan información de los antígenos a los linfocitos, específicamente a las células T helper, que son del sistema adaptativo. Hay muchos tipos de linfocitos. Cuando hay células del cuerpo infectadas con virus o que se han alterado o transformado, las células natural killers pueden detectarlas y liberar moléculas para destruirlas. Otro grupo son las células T citotóxicas. Buscan las células del cuerpo infectadas y rápidamente las matan, mientras las células B, con ayuda de las células T helper, usan la información recopilada de los antígenos y producen glicoproteínas llamadas anticuerpos. Los antígenos son rastros moleculares de patógenos, como proteínas, y los anticuerpos se ajustan a estos de manera muy específica, como una llave y cerradura, y sirven como etiquetas para que macrófagos las vean y maten al patógeno o directamente puedan desactivarlo al unirse a ellos. Las células B pueden producir millones de anticuerpos que recorren el cuerpo y atacan a los invasores hasta que sea neutralizada la amenaza. Otro grupo muy importante también son las células B y T de memoria, que mantienen un registro conjunto de todas las infecciones encontradas y al reparecer esta amenaza, las células pueden desplegar anticuerpos correctos para atacar antes de que afecte a más células. Bueno, esta es una forma simplificada de ver el sistema inmunológico, ya que este sistema es una gran red de células, tejidos y órganos que actúan de forma coordinada. Lo importante es entender que una vez que pasan la barrera del sistema inmune, estas infecciones se van a expresar de distintas maneras en el cuerpo según su naturaleza. Entonces partiremos hablando del grupo de ITS provocadas por agentes bacterianos y parasitarios. Estas son la sífilis, provocada por Treponella pallidum, la gonorrea, causada por Neisseria gonorrhoeae, la clamidia, provocada por Chlamydia trachomatis, y el tricomona, producida por el parásito Trichomonas vaginalis, que produce una de las infecciones vaginales. La forma de contagio, en el caso de la sífilis, es con el chancro, que son las llagas que se producen debido al patógeno. En la gonorrea es por contacto de mucosas, al igual que la clamidia, y en el caso del tricomona, por los fluidos genitales. Los síntomas, en el caso de la sífilis, hay distintas etapas. Está la etapa primaria, donde desde los 9 días de la infección aparece el chancro, el cual es indoloro en la zona genital, anal u oral. La etapa secundaria se da entre 6 y 8 semanas después y hay síntomas parecidos a los de la gripe. La etapa latente no presenta síntomas y no es contagiosa por vía sexual. En la etapa terciaria, los síntomas aparecen 5 a 20 años después
Esta es la etapa destructiva en que la enfermedad ataca a distintos órganos. Cabe mencionar que estas etapas se siguen si no hay tratamiento. Con tratamiento, la primera etapa puede durar entre 1 y 2 semanas y si pasa a la segunda etapa puede durar hasta 2 años. En el caso de la gonorrea, los síntomas aparecen 3 a 5 días después de la infección y pueden ser secreción que sale del pene o recto, inflamación del recto o faringe, ardor e irritación persistente, dolor al tragar, dolores al tener relaciones sexuales, al orinar, durante la menstruación y en la zona baja del abdomen. En la clamidia, los síntomas pueden aparecer entre 1 a 3 semanas después y los síntomas son similares a los de la gonorrea. Sin embargo, una gran mayoría de las mujeres que la poseen son asintomáticas. En la tricomona, en mujeres produce flujo vaginal anormal de aspecto espumoso, de mal olor y color verde amarillento, irritación y o picazón en la vulva y dolor al tener relaciones sexuales. También puede haber dolor al orinar y ganas de orinar frecuentemente. En hombres puede haber mal olor al orinar. El diagnóstico, en el caso de la sífilis, son exámenes de sangre y en las otras es a través de recolección y cultivo de fluidos genitales o de muestras de secreciones. El tratamiento para estas ITS de tipo bacterianas y parasitarias son la administración de antibióticos para él o la afectada y su o sus parejas sexuales, además de abstinencia sexual durante el periodo de tratamiento. ¿Y cómo funcionan los antibióticos? Mientras tu sistema inmune va atrás de estas bacterias, a veces puede necesitar un poco de ayuda. Los antibióticos pueden destruirlas de muchas formas, dañando las paredes celulares bacterianas o bloqueando la producción de proteínas importantes para las bacterias. Ahora veremos el grupo de ITS provocadas por virus. Estas son virus de inmunodeficiencia humana, mejor conocida como VIH, virus de papiloma humano, VPH, que existen varios tipos. Nosotras hablaremos puntualmente del causante de condilomas. Y el virus herpes. La forma de contagio, en el caso de VPH, al igual que el virus del herpes, es por contacto piel con piel, sin necesidad de fluidos genitales. Esto. Y esto. Y esto. O esto. Así que tengan cuidado. El VIH se transmite a través del contacto de la sangre, el líquido seminal, los fluidos vaginales y la leche materna de la persona contagiada con las mucosas o el torrente sanguíneo de otra persona. Los síntomas, en el caso del VPH, son la aparición de granos rojos con el aspecto de una coliflor en miniatura, que se sienten al palpar y que pueden producir picazón y ardor. El VIH no provoca síntomas y en el herpes aparecen lesiones en mucosas como boca, vagina y glande. El diagnóstico de estas ITS, en el caso del VPH, que son los condilomas, y del herpes, es mediante observación clínica. En el VIH, la única forma de conocer el estado de salud respecto a este virus es un examen de sangre. En cuanto a los tratamientos, no es posible erradicar estos virus del cuerpo. Sin embargo, hay tratamientos, como en el caso del VPH y el herpes, donde se pueden eliminar o disminuir el tiempo activo de las lesiones con soluciones tópicas u otros procedimientos. El VIH se puede controlar con medicamentos que deben tomarse de por vida y con esto se evita la destrucción del sistema inmune y el desarrollo de enfermedades oportunistas. ¿Cómo esto podría provocar la destrucción del sistema inmune? El VIH infecta a una de las células inmunes centrales para la respuesta del cuerpo a los patógenos, la célula T helper. El virus se adhiere y entra. Adentro se mueve hacia el núcleo junto con sus enzimas y material genético. Una de estas enzimas convierte el RNA viral en DNA que se inserta en el genoma de la célula, forzando así a producir proteínas del VIH y material genético para hacer copias del virus. Así, estos escapan para infectar a otras como lo hace cualquier virus. Los niveles del VIH aumentan rápidamente. Las proteínas antivirales, llamadas factores de restricción, trabajan para detener la producción del virus, mientras que otras evitan que el virus escape de la célula. En el exterior, las células B producen anticuerpos que se unen a la superficie de las partículas de VIH y evitan que entren en células T helper sanas. El mayor asalto proviene de las células T citotóxicas y las células natural killers, que buscan y destruyen las células infectadas directamente.
y durante un tiempo la defensa se mantiene y los niveles de virus disminuyen. Pero el VIH comienza su contraataque. Inhabilita las proteínas antivirales de la célula y permite que nuevas partículas de virus salgan. Además, muta constantemente para evadir la detección. Finalmente, el sistema inmune se desgasta. Hay células inmunes que al ser activadas durante demasiado tiempo se agotan y no responden a la infección, y además el cuerpo pierde la capacidad de crear nuevas. Entonces el cuerpo se vuelve inmunodeficiente y esto se conoce como SIDA. Por eso es importante tomar antivirales de por vida para que el sistema inmune se mantenga estable y no desarrolle esta enfermedad. Obviamente no ahorramos todos estos procesos en nuestro cuerpo si prevenimos de la forma adecuada, ¿no es así? ¿Y cuáles son las formas de prevención? La abstinencia sexual es la única estrategia de prevención 100% efectiva, ya que el simple contacto entre genitales es suficiente para producir el contagio. Usar métodos de barrera de forma correcta, como por ejemplo el condón, también ayuda a prevenir la transmisión, ya que reduce el área de contacto, pero ojo que no la evita completamente. ¿Lo sigues viendo como un caso lejano? Bueno, hablemos de cómo está la situación específica en Chile. De acuerdo con el MinSal, actualmente en Chile la sífilis y gonorrea presentan incidencias crecientes en los últimos años, lo que es un potente indicador de que existe un aumento de las otras infecciones de transmisión sexual, considerando que comparten el mismo mecanismo de transmisión. Pero a diferencia de la gonorrea, que presenta un corto periodo de incubación, las otras ITS presentan manifestaciones clínicas a largo plazo y por tanto no se diagnostican al momento de la infección. En el caso de la sífilis, como se observa en el gráfico, el año 2017 se notificó un incremento del 42,3% respecto del 2016, además el doble de los casos notificados de hace 10 años atrás. En la gonorrea, desde el año 2015 se produce un aumento sostenido hasta el año 2017. En 2017 se notificó un incremento del 35,6% de casos más que los declarados en el año anterior. Y en comparación a los casos notificados hace 10 años atrás, la incidencia actual representa un aumento del 120%. Al analizar las tasas de incidencia, vemos que se concentran los casos en los rangos etarios entre 20 y 24 años y de 25 a 29 años. ¿Siguen viéndolo como, ay, pero a mí no me pasará? Les traemos una experiencia relatada desde nuestra propia universidad. Hola, yo soy estudiante Juan Gómez Milla. Hace un tiempo me contagié de una ITS, ya que tuve relaciones sexuales sin protección. Al tiempo empecé a sentir una picazón. Fui al médico general del SEMDA y tenía verrugas producto del VPH. Mi pareja sexual en ese momento no sabía qué tenía, porque no presentaba ningún síntoma. Me derivaron a un especialista y además me realizaron exámenes para las demás ITS, las cuales ahí me salieron gratis en el SEMDA. Hoy en día me debo proteger siempre en mis relaciones para no contagiar. Es por todo esto que es importante prevenir los contagios y mantener unas relaciones sexuales saludables. En el caso de infección o de duda, es importante acudir al médico, seguir los tratamientos y comunicárselo con las personas que mantuviste este tipo de relaciones. Cualquier persona con vida sexual activa tiene riesgo de contagios, por lo que es fundamental la responsabilidad, información y controles médicos al menos una vez al año, aunque no presenten síntomas, para poder vivir sanamente. Para hacer un acercamiento a los estudiantes con los preservativos y una normalización a estos, proponemos una actividad para séptimo básico en la unidad 2 de física llamada Fuerza y Ciencias de la Tierra, correspondiente al ramo de Ciencias Naturales. Cabe mencionar que en este mismo año es cuando se pasa la materia sobre ITS. La actividad se llama Propiedades Mecánicas de los Preservativos de Barrera. Tendrá una duración de 40 minutos, donde cada grupo de 4 estudiantes aproximadamente estará a cargo de realizar las pruebas de calidad a una marca de condón. En estas pruebas se medirán las propiedades de tensión, presión, resistencia al roce y ausencia de orificios. Una vez elaboradas las pruebas, los estudiantes se van a compartir los datos para graficarlos y hacer comparaciones de las marcas y propiedades. Muchas gracias por la atención a todos.